Firmó el papel un martes por la mañana, con la misma mano con la que llevaba años prometiendo que todo iba a ser diferente. Nadie lo vio venir. O quizás todos lo vieron y nadie quiso decirlo en voz alta. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que ir mucho más atrás. Hay una fecha que vale la pena guardar, el 2 de julio de 2000. Esa noche, en el Zócalo de Ciudad de México, una multitud que llevaba décadas esperando algo que no sabía exactamente cómo nombrar salió a la calle a celebrar. El Partido Revolucionario Institucional, que había controlado la presidencia de México durante 71 años seguidos, acababa de perder. 71 años. Piensa en eso un momento. Hay personas que nacieron, vivieron y murieron sin conocer otro partido en el poder. Y esa noche, con el 43% de los votos, un hombre que venía de un rancho en Guanajuato, que había vendido Coca-Cola puerta a puerta antes de convertirse en ejecutivo y luego en gobernador, ese hombre se convirtió en presidente de México. Su nombre era Vicente Fox Quesada. Y la aprobación que recibió en los primeros meses de su gobierno llegó a rozar el 70%. 70 de cada 100 mexicanos creían en él. Creían en la promesa. Creían en el cambio. Recuerda eso, porque va a volver. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una promesa cuando la persona que la hizo empieza a vivir de una manera que la contradice en cada detalle? Fox había construido su imagen sobre algo muy concreto, la austeridad del hombre de campo. Las botas. El rancho San Cristóbal en Guanajuato. La distancia deliberada de los lujos que el poder mexicano había acumulado durante 7 décadas de hegemonía priista. No era solo un discurso político, era una identidad. La gente no votó únicamente por un programa de gobierno. Votó por una persona que parecía diferente en el cuerpo, en el gesto, en la forma de hablar. Y esa imagen empezó a cuartearse en junio de 2001. Apenas 11 meses después de la victoria. Una periodista llamada Anabel Hernández, que trabajaba entonces en el diario Milenio, revisó el sistema de compras gubernamentales conocido como Compranet. Lo que encontró no era un escándalo de miles de millones. Era algo mucho más pequeño. Y por eso mismo, mucho más revelador. Toallas. Toallas bordadas a mano. A 400 pesos cada una. Pagadas con dinero público para la residencia presidencial de Los Pinos. Recuerda estas toallas, porque van a volver. No eran solo toallas, eran la primera grieta visible en la fachada, porque junto a ellas aparecieron sábanas de hasta 1.500 pesos la unidad y una remodelación de 2 cabañas dentro de Los Pinos que había costado cerca de 5,5 millones de pesos, adjudicada a una empresa llamada Humberto Artigas y Asociados por un monto que duplicaba con creces el valor estimado de las obras, que rondaba los 440,000 pesos. El hombre que había prometido limpiar México de la opulencia del poder estaba gobernando desde una residencia con toallas de lujo pagadas por los contribuyentes. El escándalo forzó la salida de Carlos Rojas Magnón, el encargado del Comité de Compras Presidencial. Un viejo amigo de Fox. Alguien de confianza. Alguien que, según la lógica de quienes lo nombraron, no debería haber fallado. Pero aquí es donde todo cambia. Porque el escándalo de las toallas no era la historia. Era la puerta de entrada a la historia. Ese mismo año, el 2 de julio de 2001, exactamente un año después de la victoria electoral, Vicente Fox se casó con Marta Sahagún en Los Pinos. Tenía 59 años. Ella había sido su vocera durante la gubernatura de Guanajuato y antes de eso había sido maestra de inglés en Zamora, Michoacán, donde nació el 10 de abril de 1953. Había militado en el PAN desde 1988. Había intentado ser alcaldesa de Celaya y no lo había conseguido. Había estado casada con Manuel Briviesca Godoy desde 1971, con quien tuvo 3 hijos, Manuel, Jorge, Alberto y Fernando. Se había separado en 1998 y divorciado en el año 2000. Una mujer con historia propia, con ambición propia. Y eso, en sí mismo, no es ningún delito. Lo que vino después es otra cosa. Mira, lo digo sin rodeos, hay algo que me resulta difícil de ignorar en esta historia, y es la velocidad con la que todo ocurrió. En menos de 12 meses, Fox pasó de ser el presidente más querido en décadas a verse envuelto en un escándalo de compras en su propia casa. Y en ese mismo periodo,
La mujer que se convertiría en su esposa estaba construyendo algo que iba mucho más allá del papel de primera dama. No digo que Fox no supiera. Digo que si no supo, eso también dice algo de él. En 2003, una periodista argentina llamada Olga Bornat publicó un libro. Se llamaba La Jefa. Y lo que describía en sus páginas sobre Marta Sahagún era tan incómodo que la respuesta no tardó en llegar, una demanda por daño moral interpuesta por la propia Marta. Bornat tuvo que salir de México. Anabel Hernández, la misma que había destapado lo de las toallas, también terminó moviéndose fuera del país por el riesgo que implicaba seguir investigando. Piensa en eso un momento. Las dos periodistas que más habían incomodado al entorno de Fox terminaron fuera de México. Y mientras eso ocurría, Marta Sahagún había fundado una organización llamada Vamos México. El lanzamiento se hizo en el castillo de Chapultepec, con un concierto privado de Elton John, pagado, según las investigaciones que vinieron después, con fondos que tenían un origen muy difícil de explicar. Los reportes que comenzaron a circular a principios de 2004 señalaban que hasta 30 millones de pesos habrían llegado a Vamos México a través de un fideicomiso llamado Transforma México, con fondos vinculados a la Lotería Nacional. Los libros financieros de la fundación no mostraban actualizaciones claras desde 2002. Y nadie en el gobierno parecía tener prisa por aclarar nada. Para febrero de 2004, la aprobación de Fox había caído del 70% inicial a algo cercano al 42%. La mitad de los mexicanos que habían creído en él habían dejado de creerle. Pero esto era solo el principio. Porque mientras la fundación de Marta acumulaba preguntas sin respuesta, los hijos que ella había traído de su matrimonio anterior estaban construyendo algo propio. Manuel y Jorge Alberto Briviesca Sahagún aparecían vinculados a una empresa inmobiliaria llamada Construcciones Prácticas. En los registros legales, el 99% de las acciones figuraban a nombre de un hombre llamado Miguel Isaac Coury-Simán. Pero las investigaciones apuntaban a que los hijastros del presidente eran los socios reales detrás de esa estructura. El 1 de abril de 2004, Construcciones Prácticas adquirió un terreno en Celaya, Guanajuato, conocido como Los Pirules, anteriormente llamado El Chilar y El Calvario. Lo compró Alipab por 4.300.000 pesos. Sobre ese terreno se levantaron después dos fraccionamientos, Brisas del Carmen y Residencial San Jorge. Solo en San Jorge se construyeron 168 viviendas. 50 de ellas se vendieron a través de Infonavit a un precio de aproximadamente 231.000 pesos por unidad. Y los préstamos para financiar la operación llegaron de instituciones públicas, Nacional Financiera y la Sociedad Hipotecaria Federal. Dinero público. Terreno comprado a institución pública. Créditos de instituciones públicas. Y en el centro de todo, los hijos de la primera dama. En 2005, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para investigar estos negocios. La presidió el diputado Jesús González Esmal, del partido Convergencia. Las cifras que manejaba la comisión eran: la estimación inicial hablaba de 1.500 millones de pesos en negocios cuestionados, pero los documentos que fueron apareciendo después elevaron esa cifra a cerca de 2.500 millones de pesos. 2.500 millones. Guarda esa cifra. Y luego estaba Oceanografía. Una empresa con sede en Campeche, dirigida por Amado Yáñez Osuna, que al inicio del gobierno de Fox arrastraba un adeudo fiscal de más de 21 millones de pesos. Para 2003, esa misma empresa había sido capitalizada hasta alcanzar aproximadamente 126 millones de pesos. Entre 1999 y 2013, Oceanografía firmó más de 160 contratos con Pemex. El valor total de esos contratos superaba los 2.000 millones de dólares. Y el nombre de Raúl Muñoz Leos, director de Pemex, aparecía en los expedientes relacionados con esa relación. El final de esa historia llegó mucho después, cuando Banamex, filial de Citigroup, denunció un fraude de aproximadamente 600 millones de dólares vinculado a Oceanografía. 600 millones de dólares. Fíjate en lo que viene ahora. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera mexicana. Fue uno de los actos de soberanía más recordados de la historia del país.
El petróleo era de México, del pueblo, de todos. Esa idea había sobrevivido décadas, gobiernos, crisis. Era casi sagrada. Y aquí, en los años del presidente que había prometido limpiar el poder, los contratos petroleros más jugosos del país llegaban a una empresa que había empezado con deudas fiscales y que terminaría en el centro de uno de los fraudes financieros más grandes de la historia reciente de México. Lo que viene a continuación lo explica todo. Cuando Fox salió de Los Pinos en 2006, cuando Felipe Calderón tomó el relevo, el expresidente regresó al rancho San Cristóbal en Guanajuato. Al mismo rancho que había sido parte de su imagen. El hombre sencillo que volvía a sus raíces. El gobierno de Guanajuato pavimentó el camino de acceso al rancho. Aproximadamente 1 kilómetro de asfalto nuevo. El costo fue de cerca de 10 millones de pesos. La justificación oficial fue que era necesario evitar que el polvo de los camiones de agua molestara en los eventos privados que se celebraban allí. 10 millones de pesos de dinero público para que el expresidente no tuviera polvo en su camino privado. Y en ese mismo rancho, Fox construyó el Centro Fox, restaurante, hotel, boutique, fundación, conferencias. Un proyecto personal financiado sobre el suelo que el erario había pavimentado. Las toallas de 400 pesos cada una parecen pequeñas ahora, ¿verdad? Pero no lo eran. Nunca lo fueron. Porque las toallas no eran el problema. Las toallas eran el síntoma. El primer signo visible de algo que venía construyéndose desde mucho antes de que nadie lo pudiera ver. Hay algo que esta historia le dice a cualquiera que haya creído alguna vez en alguien con toda la convicción que da la esperanza. Le dice que la distancia entre la promesa y la realidad no siempre se mide en años ni en escándalos grandes. A veces se mide en objetos pequeños, en detalles que parecen menores. En una toalla bordada a mano que alguien compró con tu dinero y pensó que nadie iba a notar. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Eso es lo que ocurre cuando el poder no cambia de manos. Solo cambia de nombre. Hay una fecha que no se puede separar de Vicente Fox aunque uno quisiera. El 2 de julio. Nació un 2 de julio de 1942. Ganó la presidencia un 2 de julio del año 2000. Y se casó con Marta Sahagún un 2 de julio de 2001, exactamente un año después de su victoria, dentro de Los Pinos, en una ceremonia que nadie vio desde afuera. 3 veces el mismo día. Como si la vida de este hombre estuviera cosida a esa fecha con hilo doble. Pero lo que esa coincidencia esconde es más importante que lo que muestra. Porque el 2 de julio de 2001, cuando Fox cumplía 59 años y firmaba su matrimonio con la mujer que había sido su vocera, algo cambió dentro de Los Pinos que no quedó registrado en ningún acta oficial. Recuerda esa fecha, porque va a volver. Para entender lo que pasó después hay que ir mucho antes. Hay que ir al principio de los dos. Vicente Fox Quesada nació en Ciudad de México pero creció en el rancho San Cristóbal, en Guanajuato. Tierra, animales, el sol de la meseta central. Esa infancia rural se convirtió más tarde en su activo político más poderoso, aunque él había estudiado administración de empresas en la Universidad Iberoamericana y había pasado años dirigiendo las operaciones de Coca-Cola en América Latina. Piensa en eso un momento. Un hombre que aprendió en una corporación multinacional que lo que importa no es tanto el producto, sino cómo se presenta, cómo se empaca, qué historia se cuenta alrededor de él. Ese hombre llegó a la política con botas y cinturón de hebilla grande y se vendió como el ranchero que venía a romper 71 años de hegemonía priista. La narrativa funcionó. El 2 de julio de 2000, Fox ganó la presidencia con el 43% de los votos. El Zócalo de Ciudad de México se llenó de gente que lloraba, que abrazaba a desconocidos, que sentía que algo que llevaba décadas roto acababa de tener una oportunidad de arreglarse. La aprobación inicial rondaba el 70%. 70%. Eso es casi todo el mundo creyendo al mismo tiempo. Marta Sahagún había llegado a su vida antes de todo eso. Nacida el 10 de abril de 1953 en Zamora, Michoacán, hija de un médico que fundó instituciones de salud en la región.
Había militado en el PAN desde 1988, había intentado ser alcaldesa de Celaya y había perdido. En 1995, cuando Fox ganó la gubernatura de Guanajuato, la nombró su vocera. Y ahí está la herida central de esta historia. Porque una vocera no es simplemente alguien que habla en nombre de otro. Una vocera decide qué se dice y qué no se dice. Decide el tono. Decide el momento. Decide el silencio. Marta Sahagún no solo ordenó el discurso de Fox durante esos años. Según múltiples relatos periodísticos de la época, administró su imagen con una precisión que iba mucho más allá de lo protocolar. Para 1998, Marta se había separado de su marido, Manuel Briviesca Godoy, con quien había tenido 3 hijos, Manuel, Jorge, Alberto y Fernando. El divorcio se formalizó en el año 2000, justo cuando la campaña presidencial de Fox alcanzaba su punto más alto. Y entonces, un año después de la victoria, se casaron. Lo que viene a continuación lo explica todo. Cuando Marta Sahagún pasó de vocera a primera dama, el perímetro de su influencia no se redujo, se amplió. Testimonios periodísticos y relatos de funcionarios de la época describen una figura que abría y cerraba puertas dentro de Los Pinos, que intervenía en nombramientos, que gestionaba accesos a la agenda presidencial con una autoridad que no correspondía a ningún cargo oficial. ¿Cuánto poder puede acumular alguien que no tiene ningún título que lo justifique, solo la proximidad al que sí lo tiene? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Y la historia de los años que siguieron tampoco la tiene. En junio de 2001, apenas unos meses después de que Fox asumiera la presidencia, la periodista Anabel Hernández revisó Compranet, el sistema de compras gubernamentales, y encontró algo que en otro contexto podría parecer menor. Una remodelación de 2 cabañas en Los Pinos por cerca de 440,000 pesos. Un contrato con una empresa de diseño por más de 5 millones. Toallas bordadas a mano a 400 pesos cada una. Sábanas que llegaban a 1.500 pesos por unidad. El escándalo que siguió se conoció como el Toallagate. Carlos Rojas Magnón, amigo personal de Fox y encargado del Comité de Compras Presidencial, fue removido. Algunos empleados menores fueron suspendidos. Pero la pregunta de quién había autorizado esos gastos nunca recibió una respuesta oficial que convenciera a nadie. Las toallas eran el síntoma. Ya lo dijimos. Pero lo que vino después era la enfermedad. Hacia 2001-2002, Marta Sahagún lanzó Vamos México, una fundación con objetivos declarados de apoyo a comunidades pobres y programas sociales. El evento de presentación se celebró en el castillo de Chapultepec. Había langosta. Había bebidas finas. Había un concierto privado de Elton John. Guarda esa imagen del castillo de Chapultepec, porque va a regresar. Para 2002, los libros financieros de Vamos México habían dejado de actualizarse con claridad. Y para principios de 2004, reportes periodísticos internacionales empezaban a señalar algo más grave, una posible triangulación de fondos en la que recursos de la Lotería Nacional habrían pasado por un fideicomiso llamado Transforma México para llegar a Vamos México y otras organizaciones dentro de la órbita de Marta Sahagún. El monto señalado llegaba hasta 30 millones de pesos. 30 millones de pesos que salían del erario y llegaban a una fundación privada presentada como obra de caridad. Pero la historia de los hijos de Marta es donde la escala cambia de forma que ya no cabe en una sola cifra. Manuel y Jorge Alberto Briviesca Sahagún, 2 de los 3 hijos que Marta había tenido con su primer marido, comenzaron a aparecer en investigaciones periodísticas vinculados a una empresa llamada Oceanografía. Esta compañía, dedicada a servicios marítimos y de inspección submarina, tenía contratos con Pemex, la petrolera estatal que en México no es solo una empresa sino un símbolo de soberanía nacional. Pemex es el petróleo que se nacionalizó en 1938. Es la identidad económica del país. Tocar Pemex es tocar algo sagrado. Y Oceanografía lo tocó durante años. Entre 1999 y 2013, la empresa acumuló más de 160 contratos con Pemex en áreas que iban desde inspección y supervisión hasta transporte marítimo y recuperación de pozos. El valor total señalado superaba los $2.000 millones.
Manuel y Jorge Briviesca fueron identificados como intermediarios que facilitaron el acceso de Oceanografía a funcionarios clave de la petrolera, entre ellos Raúl Muñoz Leós, que era entonces su director. En 2003, la capitalización de Oceanografía había alcanzado cerca de 126 millones de pesos. No, espera, los documentos de la época señalan que la empresa había llegado a esa cifra habiendo partido de una situación en la que acumulaba más de 21 millones de pesos en adeudos fiscales. El crecimiento fue tan acelerado que resultaba difícil explicarlo sin mencionar los contratos gubernamentales que llegaban uno tras otro. Mira, lo digo sin rodeos. Hay una diferencia entre un empresario que crece porque trabaja bien y uno que crece porque tiene el teléfono correcto en la agenda. Y cuando ese teléfono lleva a los pinos, cuando la madre de los socios es la primera dama del país, esa diferencia no es un detalle menor. Es el centro de todo. Es la razón por la que esta historia no es solo un escándalo político. Es una historia sobre lo que le pasa a un país cuando el poder personal y el poder del Estado se mezclan hasta que ya no se puede distinguir uno del otro. En abril de 2004, una empresa llamada Construcciones Prácticas compró al IPAB, el organismo que administraba activos recuperados tras la crisis económica de 1994, un terreno en Celaya, Guanajuato, conocido como Los Pirules, por 4.300.000 pesos. El propietario legal registrado era un hombre llamado Miguel Isaac Courisimán, con el 99% de las acciones. Pero las investigaciones legislativas señalaron a Manuel y Jorge Briviesca Sahagún como socios ocultos o beneficiarios reales de la operación. El terreno se urbanizó. Se construyeron fraccionamientos. En uno de ellos, Residencial San Jorge, se levantaron 168 viviendas. 50 de ellas se vendieron a través de Infonavit a precios que rondaban los 231.000 pesos por unidad, con créditos de Nacional Financiera y Sociedad Hipotecaria Federal vinculados a la operación. Dinero público. Terrenos comprados a precio de crisis. Casas vendidas con financiamiento estatal. Y en el centro de todo, los apellidos de los hijos de la primera dama. En 2005, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para investigar estas operaciones. La presidió Jesús González Esmal, del Partido Convergencia. La comisión revisó expedientes, contratos, créditos y registros societarios. Lo que encontró fue un patrón: empresas que nacían y desaparecían, pagos anticipados sin justificación clara, sociedades que existían el tiempo justo para que el dinero pasara por ellas. La cifra estimada en negocios cuestionados llegó hasta 2.500 millones de pesos. 2.500 millones. Si tú hubieras sido ciudadano mexicano en ese momento, con esa información sobre la mesa, habrías esperado que hubiera consecuencias reales, o ya sabías, en el fondo, que no iba a pasar nada. Mientras todo esto ocurría, Fox seguía siendo presidente. Pronunciaba discursos. Viajaba. Cometía errores que dañaban su imagen internacional, como cuando le dijo a Fidel Castro "comes y te vas" en una llamada que se filtró y que recorrió el mundo como ejemplo de una diplomacia que no terminaba de encontrar su tono. Las reformas estructurales que había prometido en campaña no llegaron. El país que había votado con esperanza en el año 2000 llegó a 2006 más dividido que nunca. Y Marta Sahagún, que para 2004 había comenzado a ser percibida como posible candidata presidencial para las elecciones de 2006, tuvo que descartar esa posibilidad ante la presión pública y la incomodidad que generaba dentro del propio PAN. ¿Recuerdas el 2 de julio? Aquí está de vuelta. Pero ya no significa lo mismo. El día que Fox nació. El día que ganó. El día que se casó. 3 momentos que parecían el inicio de algo. Y que terminaron siendo el marco de una historia en la que la esperanza de millones de personas fue administrada como si fuera un recurso más, como si la confianza colectiva fuera algo que se podía gestionar, optimizar, aprovechar. ¿Recuerdas el castillo de Chapultepec, la langosta, el concierto de Elton John? Una fundación que decía trabajar para los pobres presentándose con la pompa de los ricos. Esa imagen no era un error de comunicación. Era una declaración involuntaria de prioridades. Hay algo que esta historia comparte con muchas otras que conocemos de cerca, no necesariamente de presidentes ni de primeras damas, sino de personas en las que confiamos porque creímos que su historia era verdadera.
El ranchero con botas. El médico honesto. El vecino que nunca haría eso. La promesa que parecía distinta a todas las anteriores. El dolor no está en descubrir que alguien era imperfecto. El dolor está en descubrir que la imagen que te vendieron fue construida con precisión, con cálculo, con la misma lógica con la que se diseña el empaque de un refresco. Que lo que creíste que era una persona era, en parte, un producto. Y que tú, con toda tu esperanza, fuiste el mercado. Y entonces llegó el momento que todos esperaban. El 1 de diciembre de 2006, Vicente Fox entregó la banda presidencial. Se acabó. Felipe Calderón tomó el poder entre protestas, entre gritos, entre una ceremonia que muchos describieron como un caos. Y Fox, con Marta del Brazo, regresó al rancho San Cristóbal en Guanajuato, al lugar del que había salido 6 años antes con la promesa más grande que México había escuchado en décadas. Volvió al rancho. Fíjate en lo que ocurre ahora. Porque poco después de que Fox se instalara de regreso en esa propiedad privada, el gobierno del estado de Guanajuato pavimentó aproximadamente 1 kilómetro de camino de acceso hacia el rancho. 1 kilómetro. A un costo que los documentos oficiales registraron en alrededor de 10 millones de pesos. La justificación que se ofreció públicamente fue que los camiones de agua que llegaban durante eventos privados levantaban demasiado polvo. 10 millones de pesos de dinero público. Para que no hubiera polvo en la entrada de una propiedad privada. Piensa en eso un momento. No estamos hablando de una carretera federal. No estamos hablando de infraestructura para una comunidad. Estamos hablando de un camino que lleva a la casa de un expresidente. Pavimentado con dinero del erario. Porque los eventos privados generaban polvo. Si eso te parece normal, entonces el problema es más profundo de lo que creíamos. ¿Cuántos kilómetros de camino rural en Guanajuato seguían sin pavimentar ese mismo año, en comunidades donde los niños caminaban al colegio entre piedras y lodo? Déjalo reposar, porque la respuesta no cambia nada de lo que ya pasó. Solo añade peso. Fox no se quedó quieto en el rancho. Construyó lo que llamó el Centro Fox, un complejo que incluía restaurante, hotel, boutique y una fundación dedicada, según sus propios materiales de comunicación, a promover la democracia y el liderazgo. Conferencias. Visitantes internacionales. La marca Fox convertida en producto de exportación. El hombre que llegó al poder como ranchero sencillo terminó administrando su propio museo viviente. Guarda esa imagen. Mientras tanto, Marta Sahagún decidió que la periodista Olga Bornat, la autora de los libros que habían sacudido al sexenio, le debía una reparación por daño moral. Interpuso una demanda. Y Bornat, que había documentado durante años lo que ocurría dentro de Los Pinos, terminó saliendo de México. No por voluntad propia. Por amenazas vinculadas directamente a sus investigaciones. No fue la única. Anabel Hernández, la misma periodista que en junio de 2001 había revisado Compranet, la herramienta de transparencia del propio gobierno de Fox, y había encontrado toallas bordadas a 400 pesos y contratos de remodelación por más de 5 millones de pesos en Los Pinos. La misma que había usado la herramienta diseñada para demostrar la limpieza del nuevo régimen y había encontrado exactamente lo contrario, también abandonó el país años después por razones de seguridad relacionadas con sus investigaciones sobre poder y crimen organizado. Las dos mujeres que más cerca estuvieron de documentar lo que había detrás de la imagen tuvieron que irse. Eso no es una coincidencia. Eso es un patrón. Mira, lo digo sin rodeos, cuando los periodistas que investigan el poder tienen que abandonar su país para sobrevivir, no estamos hablando de un problema de comunicación ni de sensibilidades heridas. Estamos hablando de algo mucho más grave. Estamos hablando de un sistema que protege a quienes mandan y persigue a quienes preguntan. Y ese sistema no llegó con Fox. Tampoco se fue con él. Pero que haya sobrevivido intacto después de la gran promesa de cambio dice todo lo que necesitas saber sobre cuánto cambió realmente. Y luego está Oceanografía. La empresa que durante el sexenio de Fox había crecido de forma extraordinaria, con contratos de Pemex que muchos señalaban como demasiado generosos para ser casuales, siguió operando años después del fin del gobierno. Y lo que ocurrió después es, en cierto modo, la continuación lógica de lo que ya había comenzado.
Oceanografía utilizó documentos que supuestamente estaban respaldados por Pemex para obtener financiamiento de Banamex, la filial mexicana de Citigroup. Cuentas por cobrar. Papeles que decían una cosa y que, según las investigaciones posteriores, formaban parte de una operación fraudulenta de proporciones enormes. El fraude detectado. No, espera, la cifra que terminó documentándose fue de aproximadamente $600 millones contra Citigroup, una cantidad que cuando salió a la luz dejó a los analistas financieros internacionales sin palabras. Y mientras eso ocurría, los trabajadores de Oceanografía denunciaban que sus salarios llegaban tarde o no llegaban. Los de arriba construyendo un fraude de $600 millones. Los de abajo esperando el sueldo de la semana. Aquí es donde todo encaja. ¿Recuerdas Compranet? ¿Recuerdas las toallas bordadas a $400 que Anabel Hernández encontró en junio de 2001 usando la herramienta que el propio gobierno había creado para demostrar su transparencia? Aquí está de vuelta. Pero ya no significa lo mismo. Porque lo que Hernández encontró ese día no era solo un gasto excesivo. Era la firma de algo. Era la señal de que la lógica que había gobernado México durante décadas, la lógica de que el poder tiene sus privilegios y que esos privilegios se pagan con dinero público, esa lógica no había desaparecido el 2 de julio del año 2000. Solo había cambiado de manos. Las toallas bordadas eran el símbolo de todo lo que vendría después. El camino pavimentado para que no hubiera polvo en la entrada del rancho. La fundación de democracia construida sobre un hotel y una boutique. Las periodistas que tuvieron que irse. Los trabajadores esperando un sueldo mientras sus jefes movían cientos de millones de dólares en documentos falsos. Todo conectado. Todo parte de la misma historia. Si tú hubieras sido uno de los millones de mexicanos que votaron por Fox en el año 2000 creyendo genuinamente que algo iba a cambiar, ¿en qué momento exacto de todo lo que hemos contado habrías sentido que te habían fallado? ¿Con las toallas? ¿Con Compranet? ¿Con el camino pavimentado? ¿O habrías seguido esperando que la promesa se cumpliera? Porque esa pregunta importa. No para juzgar a quien creyó. Creer no es ingenuo. Creer es humano. Y la esperanza que millones de personas depositaron en aquel voto no era estupidez. Era hambre legítima de algo distinto. El problema no estaba en quienes creyeron. El problema estaba en lo que se hizo con esa creencia. Hay algo que esta historia tiene en común con otras que conocemos de cerca. No de presidentes, de personas más cercanas. El médico que parecía diferente. El político local que hablaba de honestidad con una convicción que se sentía real. El líder comunitario que llegó diciendo que él sí entendía lo que era no tener nada. La promesa que parecía distinta a todas las anteriores. Y quizás lo era. Quizás en algún momento fue genuina. Eso es lo más difícil de saber, y también lo más doloroso de aceptar, que la distancia entre quien alguien quiere ser y quien termina siendo puede medirse en decisiones pequeñas, en privilegios que se aceptan porque se cree merecerlos, en excepciones que se hacen una vez y luego otra y luego se convierten en la regla. El poder no corrompe de golpe, corrompe despacio, con comodidad, con justificaciones que siempre suenan razonables desde adentro. Lo que aprendemos de Vicente Fox y de Marta Sahagún no es que eran monstruos. Es algo más incómodo que eso. Es que llegaron con una historia que muchos necesitaban que fuera verdad, y que esa necesidad fue suficiente para que la historia funcionara durante el tiempo que tenía que funcionar. Cambiar quien manda no cambia las reglas del juego. No si quien llega no tiene la voluntad de resistir exactamente las mismas tentaciones que prometió eliminar. Y tú, que viste esa promesa desde la distancia o desde muy cerca, que la sentiste como propia o que simplemente la observaste con esperanza, sabes que lo que duele no es el fracaso. Lo que duele es haber creído que esta vez era diferente. Las toallas bordadas siguen ahí. Solo cambia el nombre en la etiqueta. Hay algo que no se dice en las crónicas del sexenio. Algo que los análisis políticos pasan por alto porque no encaja bien en los esquemas de la ciencia política, porque no tiene un número de decreto ni una fecha oficial. Es esto: la gente que creyó en Fox no era ingenua. Era cansada. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y esa diferencia importa para entender por qué el golpe fue tan hondo cuando llegó. El México que votó en el año 2000 no era un México que se dejara llevar por cualquier promesa.
Era un México que había visto 70 años del mismo partido, que había enterrado a sus muertos del 68 sin justicia, que había sobrevivido la crisis del 94 con los ahorros de toda una vida convertidos en polvo de un día para otro. Ese México no era ingenuo. Ese México estaba agotado de esperar algo que nunca terminaba de llegar, y cuando vio una puerta que parecía diferente, la empujó con todo lo que tenía. Eso no se llama ingenuidad. Eso se llama desesperanza que encuentra una salida. Y lo que hicieron con esa desesperanza es lo que esta historia no puede dejar sin decir. Fíjate en lo que ocurre ahora. Porque el daño más profundo que dejó el sexenio de Fox no está en las toallas bordadas. No está en el camino pavimentado. No está en los contratos de oceanografía ni en las demandas contra periodistas. Esos son los síntomas. La herida real es otra. La herida real es que una generación entera de mexicanos aprendió que el cambio también puede ser una trampa. Que la esperanza también puede ser un instrumento. Que quien llega prometiendo romper el sistema puede terminar siendo su versión más sofisticada, porque al menos el sistema anterior no te pedía que creyeras en él. Eso es lo que se rompió el 2 de julio del año 2000 y no se reparó el 1 de diciembre del 2006. No fue la democracia. Fue la confianza en que la democracia podía cambiar algo de fondo. Y esa confianza, una vez rota de esa manera, no se recupera con otra elección. Se recupera, si es que se recupera, en décadas, en generaciones, en el trabajo lento y silencioso de personas que construyen cosas pequeñas sin promesas grandes. Guarda esa idea, porque tiene que ver con algo que ocurrió mucho después, cuando Fox ya llevaba años en el rancho y el Centro Fox ya organizaba sus conferencias y Marta Sahagún ya había dejado de ser noticia de primera plana. En algún momento de esos años, Vicente Fox empezó a aparecer en redes sociales. Primero con cautela, luego con más frecuencia, luego con una regularidad que sorprendía a quienes lo recordaban como el hombre que había llegado al poder montado en la imagen del ranchero austero, del hombre de campo que no necesitaba los lujos del sistema. El mismo hombre que había prometido gobernar con sencillez empezó a construir una presencia pública en plataformas digitales que tenía muy poco de sencilla. Opiniones sobre política internacional. Comentarios sobre líderes extranjeros. Posiciones sobre temas que ya no le correspondían como expresidente, sino como ciudadano privado con acceso a una audiencia de millones. Y en esas apariciones, algo llamaba la atención. La certeza. La misma certeza con la que había prometido acabar con la corrupción en el año 2000. La misma seguridad en la voz, el mismo gesto de quien sabe exactamente lo que hay que hacer y no entiende porque los demás no lo ven. Como si los 6 años en Los Pinos no hubieran dejado ninguna huella de duda. Como si las toallas, el camino, las periodistas que tuvieron que irse, los contratos que se cuestionaron, todo eso no hubiera generado en él ni una sola pregunta sobre sus propias decisiones. ¿Qué dice de alguien el hecho de que pueda mirar hacia atrás sin ninguna incomodidad visible? Déjalo estar, porque la respuesta que cada uno encuentre en su interior dice más sobre esta historia que cualquier dato que yo pueda añadir. Lo que viene a continuación lo explica todo. Hay un momento en la vida pública de cualquier figura de poder en el que la persona y el personaje se separan definitivamente, en el que ya no es posible saber dónde termina uno y empieza el otro, en el que incluso quien lo vive desde adentro ha perdido la capacidad de distinguirlos. Fox llegó a ese momento. No sabemos exactamente cuándo. Nadie lo sabe nunca desde afuera. Pero en algún punto entre el 2 de julio del año 2000 y el 1 de diciembre del 2006, el ranchero de Guanajuato que iba a cambiar México se convirtió en algo que el ranchero de Guanajuato nunca habría reconocido como sí mismo. Y lo más perturbador no es que eso ocurriera. Lo más perturbador es que ocurre siempre. Con distintos nombres. En distintos países. Con distintas promesas que suenan diferentes pero que en el fondo dicen lo mismo. Yo soy el que faltaba, yo soy el que va a hacer lo que los demás no pudieron o no quisieron hacer, confíen en mí porque yo sí entiendo lo que ustedes necesitan. La promesa cambia de idioma. La estructura no cambia nunca. Sinceramente, y que me perdonen, lo que más me cuesta de esta historia no es Fox. Es el espejo que nos pone delante. Porque todos hemos tenido un Fox en alguna escala. Todos hemos depositado confianza en alguien que hablaba diferente,
que parecía diferente, que en algún momento quizás era diferente. Y todos hemos vivido el momento en que esa diferencia resultó ser de superficie. Eso no nos hace tontos. Nos hace humanos. Pero también nos obliga a hacernos una pregunta que incomoda mucho más que cualquier escándalo político. ¿Qué hacemos con esa experiencia? ¿La usamos para no volver a creer en nada? ¿O la usamos para aprender a distinguir mejor entre la promesa que viene del hambre genuina de cambio y la promesa que viene del cálculo de quién sabe exactamente qué palabras necesitas escuchar? Esa es la pregunta que esta historia deja sobre la mesa. No la de quién fue Fox, la de qué hacemos nosotros con lo que aprendimos de él. ¿Conoces a alguien en tu familia o en tu comunidad que todavía defienda lo que fue el sexenio de Fox, no por los resultados, sino porque necesita que aquella esperanza del año 2000 haya valido algo? ¿Y cómo hablas con esa persona sin quitarle lo único que le quedó de ese momento? Porque eso también es parte de esta historia. La gente que no puede soltar la promesa no es que esté equivocada sobre los hechos. Es que está protegiendo algo que fue real para ellos en un momento muy concreto. La emoción de creer que algo iba a cambiar. La sensación de que su voto había servido para algo más que elegir entre dos versiones del mismo problema. Eso fue real, aunque lo que vino después no lo fuera. Y ahí está la herida central de esta historia. No en los contratos, no en los gastos, no en las decisiones que se tomaron o se dejaron de tomar. La herida está en el espacio entre lo que se prometió y lo que se entregó. En ese espacio caben las toallas bordadas y el camino pavimentado y las periodistas que tuvieron que irse y los trabajadores de oceanografía esperando su sueldo y los millones de personas que el 2 de julio del año 2000 se quedaron despiertas hasta tarde viendo los resultados con algo que no habían sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esa palabra que pesa tan poco cuando la tienes y tanto cuando la pierdes. El rancho San Cristóbal sigue ahí. El camino de acceso, pavimentado. Y la promesa más grande que México había escuchado en décadas duerme en algún cajón de la historia, junto a todas las otras promesas que también iban a ser diferentes. La etiqueta cambia. El cajón es siempre el mismo. Pero hay algo que todavía no hemos dicho. Algo que la mayoría de los análisis sobre Fox dejan fuera porque incomoda de una manera diferente. No incomoda al que votó por él. Incomoda al que no lo hizo. Piensa en eso un momento. Porque durante años, una parte importante de México miró a los foxistas con una mezcla de lástima y superioridad. Los que creyeron, los que se dejaron llevar, los que no vieron lo que era evidente. Y esa mirada, esa distancia cómoda desde la que se juzga la esperanza ajena, también es parte de esta historia. La verdad es que creer no es una debilidad. Creer es lo que hace que la gente se levante a votar cuando lleva 70 años viendo que votar no sirve de nada. Y lo que Fox hizo con esa creencia no fue solo un fracaso político. Fue algo más personal que eso. Fue coger la cosa más difícil de recuperar que tiene un pueblo, la disposición a confiar y gastarla. ¿Gastarla en qué? Exactamente, es lo que nunca quedó del todo claro. Ahí está la pregunta que más duele. ¿Y si el problema no fue que Fox fallara, sino que nunca tuvo un plan real para no fallar? Porque hay dos tipos de promesas en política. Están las promesas que se rompen porque la realidad es más complicada de lo que parecía desde fuera. Y están las promesas que se hacen sabiendo que no hay un camino concreto para cumplirlas, pero que suenan exactamente a lo que la gente necesita escuchar en ese momento. La diferencia entre las dos no siempre se ve desde afuera, pero el que las hace sí sabe cuál es cuál. Y eso es lo que esta historia no puede responder con certeza. Lo que sí puede decir es lo que quedó. Quedó un país que tardó años en volver a tener esa temperatura de esperanza colectiva. Quedó una generación de activistas y periodistas que aprendieron a desconfiar no solo del poder, sino de la narrativa del cambio. Quedó la sensación, instalada en el cuerpo de mucha gente, de que cuando algo parece demasiado nuevo para ser verdad, probablemente lo es. Eso tiene un costo que no aparece en ningún informe de auditoría. Fíjate en lo que viene ahora. Porque hay un detalle de los últimos años de Fox que casi nadie menciona cuando se habla de su legado. Después de dejar la presidencia, Fox siguió hablando. Mucho. Redes sociales, entrevistas, declaraciones que a veces dejaban sin palabras incluso a sus propios simpatizantes.
Y en esas apariciones había algo que resultaba difícil de ignorar. No había arrepentimiento. No había la menor señal de que el peso de lo no cumplido le quitara el sueño. Había, en cambio, una seguridad absoluta en su propio relato. El relato de que él había hecho lo que había que hacer, que los demás no estuvieron a la altura, que la historia le daría la razón. Mira, lo digo sin rodeos, esa ausencia de duda, en alguien que recibió lo que recibió y entregó lo que entregó, no es fortaleza de carácter. Es algo más preocupante que eso. Es la señal de alguien que nunca sintió el peso de lo que cargaban los demás. Y eso, más que cualquier gasto cuestionable, más que cualquier decisión política discutible, es lo que define el final de esta historia. No la caída de un hombre, la permanencia de una actitud. La actitud de quien cruzó el momento más importante de su vida pública sin que ese momento lo cambiara por dentro. Guarda esa imagen, porque es la imagen que resume todo lo que vino antes. El ranchero que llegó a Los Pinos con las botas puestas, que prometió que eso significaba algo diferente, que gobernó desde una distancia que nunca reconoció como distancia, y que salió del otro lado convencido de que la historia que él se contaba sobre sí mismo era la verdadera. Las botas siguen puestas. El país siguió caminando, cada uno por su lado. Y eso, al final, es lo más triste de todo esto. No que la promesa se rompiera. Las promesas se rompen. Lo más triste es que quien la hizo nunca pareció entender del todo lo que significaba para los que la recibieron. Lo que se pierde cuando alguien te da esperanza y luego actúa como si eso no tuviera ningún peso. Como si las palabras fueran solo palabras. Y los votos, solo números. Algunas deudas no se pagan con dinero. Hay una deuda diferente. La que se contrae con la memoria de la gente. Con el recuerdo de aquella mañana en que alguien se levantó temprano, fue a votar por primera vez en su vida, y volvió a casa creyendo que algo había cambiado para siempre. Esa persona existe. Millones de veces. Y ninguna de ellas aparece en los libros de contabilidad que revisaron los auditores, ni en las declaraciones patrimoniales, ni en los informes que circularon después. Aparecen en otra parte. En la memoria de quienes todavía recuerdan cómo se sentía tener esperanza en ese momento concreto, en ese año concreto, con ese hombre concreto al frente. ¿Qué le debes a alguien que creyó en ti sin pedirte nada a cambio, solo que fueras lo que dijiste que eras? Esa pregunta no tiene respuesta en ningún expediente, pero la tiene en la cara de quien esperó algo que nunca llegó, y siguió esperando, y aprendió, con los años, a no volver a esperar de la misma manera. Eso también es un legado. Y antes de llegar al final, si quieres seguir descubriendo las historias que nadie cuenta, suscríbete a Secretos Oscuros de la Fama.